Bueno, muchachos, sigamos con el tema de rangos de abundancia. Y ya les había explicado un poco sobre los modelos. Ahora vamos a ver el modelo de la serie geométrica. Bueno, para que entendamos en qué consiste el modelo, en este modelo se espera lo siguiente. Si yo tengo un ecosistema y por acá tengo una cantidad, un número S de especies, entonces este modelo explica cómo ante un recurso K, ¿cierto? Una especie puede llegar, la primera especie que llega al recurso que lo encuentra libre, utiliza una porción de ese recurso, ¿de acuerdo? Y entonces, si utiliza esta porción de todo este recurso, que todo esto es K, entonces ella utiliza la porción K1, significa que la especie número 2, esta es la especie número 1 que entró, la especie número 2 ahora va a tener la disponibilidad solo de esta porción, porque ya este señor ocupó la primera parte. Entonces, la especie 2 ocupará esta porción del recurso, K2, haciendo que ahora la especie 3 que entra al ecosistema solo va a tener esta pequeña porción, digamos, de usar el recurso que sería K3. Entonces, si ella utiliza esta porción, la especie 3, entonces solo para la especie 4 quedará este recurso y así sucesivamente hasta que el recurso se ha agotado y tal vez a algunas especies no tienen oportunidad de explotar el recurso. Eso es lo que explica la serie geométrica. Ahora, para poder entender la serie geométrica podemos mirar un ejercicio en el cual se utilizó un embudo de Tüllgren, perdón, Tüllgren, ¿sí? Para recoger algunos colémbolos, que son unos pequeños insectos del suelo, ¿sí? Y se hicieron 10 muestras durante 10 muestreos, ¿sí? Se trabajaron con 10 muestras. Entonces, primero miremos cuál es el modelo de la serie geométrica. La serie geométrica entonces nos presenta, digamos, la siguiente ecuación, donde n sub i va a ser igual a n, ¿sí? Multiplicado por ck, multiplicado por k, que a su vez multiplica a 1 menos k, elevado a la i menos 1. De aquí, donde n sub i, que representa el número de individuos de la especie, el número de individuos de la especie que ocupa la iguésima porción de abundancia, ¿de acuerdo? ¿Qué es n? N va a representar el número total de individuos y ck, que es una constante, será igual a ¿qué? Será igual a 1 menos k elevado a la s, que es el número de especies, ¿sí? A la menos 1. Y es una constante que asegura que toda la sumatoria de los n sub i sea igual al total de la población. Eso es lo que está asegurando. Bien, ahora veamos lo siguiente. Entonces veamos cuáles serían los datos. Entonces veamos los datos en la siguiente tabla. Voy a mostrarles los datos aquí en esta tabla. Entonces, ¿qué tenemos ahí en los datos? Tenemos, aquí está la muestra, los 10 sitios de muestreo de los colémbolos. Tenemos las especies, ¿sí? Entonces tenemos Fosolmia, Isotoma, una segunda variedad de Isotoma, Entombria. Bueno, aquí están todas las especies.
Y aquí tenemos el número de individuos. ¿Pero qué es el número de individuos? Está representado en las abundancias. Es decir, viene representando el n sub i, que son las abundancias. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos que el número de especies S es igual a 11 y el número total de individuos, que ya habíamos dicho que era n, es igual a 862. ¿De acuerdo? Entonces, estos son nuestros datos. Ahora, ¿qué hacemos con esos datos? Lo primero que tenemos que hacer, entonces, a fin de ajustar la serie geométrica, es necesario que estimemos la constante K. Entonces, vamos a estimar la constante K. ¿Y cómo vamos a estimar la constante K? Entonces lo debemos hacer a través de la siguiente fórmula. Entonces dice que n mínimo, ¿sí?, sobre n es igual a ¿qué? Es igual a K sobre 1 menos K, cierro, que multiplica a 1 menos K elevado a la S, cerramos, y todo esto dividido en 1 menos, abro, 1 menos K, cierro, elevado a la S, cierro. Donde este n mínimo que ustedes ven, es el número de individuos de la especie menos abundante, ¿sí? Y el número de individuos de la especie menos abundante en la tabla de datos se los voy a presentar nuevamente. Entonces miren, el individuo menos abundante en la tabla de datos, ustedes pueden ver acá que es 1, ¿sí? Que es Willoxia especie, solamente tiene un individuo. Entonces ese es el n mínimo. Entonces el n mínimo es 1 sobre n, que viene representando n viene representando el número total de especies, que ya habíamos dicho que el número total de especies, ¿cuál era? Era 862. Les presento el dato. Entonces miremos acá el dato, y aquí en el dato nos dice que el número de individuos es, aquí lo ven, 862. Entonces nos queda sobre n igual a 862. Quiere decir esto que si nosotros hacemos esa operación, esto me va a dar igual exactamente a 0,00116. Veámoslo. Entonces veámoslo para que ustedes lo noten ahí. Entonces es 1 dividido entre 862, y eso es igual, entonces, preciso al valor que estamos diciendo, 0,00116. Ese es ese valor. Ahora tenemos que encontrar un valor de K que haga posible que esta expresión se iguale con esta expresión. Entonces, quiere decir que debemos reemplazar un valor de K aquí hasta que obtengamos ese valor. Miremos lo siguiente. Entonces, yo puedo empezar a probar varios valores de K. Yo puedo decir que, por ejemplo, cuando K es igual, ¿sí?, a 0,42, ¿cuánto da esa expresión? ¿Sí? Entonces, si yo hago ese valor, si yo pongo que K vale 0,42 después que hago toda esta operación, voy a obtener que K vale 0,00189, y lo comparo con el valor de 0,0116, es decir, que este valor no sirve. Si reemplazo K igual a 0,44, voy a darme cuenta que el valor final después de reemplazar K aquí es de 0,00134, y así sucesivamente, hasta que yo encontré a prueba y error que si yo reemplazo K igual, miren acá, a 0,449, miremos qué pasa. Entonces, es tener que el valor de K, 0,449, dividido en ¿qué? En 1 menos 0,449,
0,449, cierro acá, nuevamente abro aquí 1 menos K, 0,449, cierro, elevado a la S. Pero ¿cuánto es S? Veamos cuánto es S. S, claramente, mírenlo aquí, dice que S es 11 especies. Entonces, elevado a la 11. Cierro sobre 1 menos K elevado a la S, que la S es 11. Cierro y al final esto me va a dar 0, esto me va a dar el valor que estamos buscando, que es 0,00116. Quiere decir que con K igual a este valor ya tengo hallado este valor, que es esta constante de K.